Agenda Política. Ya estamos de regreso. Fernando Ávila está con nosotros. Hoy tenemos el privilegio de poder platicar con él aquí en el estudio. Fer, ¿cómo te va? Buenos días. Un gusto, Jaime, igualmente para todos los hombres del auditorio, ¿no? El privilegio es mío poder saludarte en vivo y a todo color. En vivo y a todo color, Fer. Oye, ¿qué hay en la agenda política para esta semana que es de vacaciones? Muchos están de vacaciones, pero la política pues no descansa, ahí sigue, ¿no? La política no descansa y la realidad es que esta próxima semana que va a comenzar, me parece que es importante el prestarle atención a dos temas particulares que de pronto se pierden entre lo que hemos ya platicado mucho, la inercia comunicativa que está generando el gobierno federal y que de pronto deja de lado algunos otros temas que también son relevantes e importantes. Uno de ellos, por ejemplo, el próximo domingo, de mañana en 8, se llevará a cabo la elección de la dirigencia nacional del PRI. El PRI todavía existe y en consecuencia Ciro dice que aquí es que hay don José Luis Camacho, a quien apreciamos mucho y lo queremos, ha platicado con nosotros aquí. José Luis Camacho ha escrito columnas y Ciro le dice un poco en broma: José Luis, a ti es el único que te interesa lo que está sucediendo en el PRI. Mira, podría parecer eso, y esto es lo importante. O sea, ciertamente el PRI tuvo un desgaste importantísimo en la elección del año pasado, inclusive en las elecciones de este año la pasó muy mal en términos electorales y de cuantificación de electores. No le está pasando del todo bien en este proceso de elección de la nueva dirigencia nacional. De entrada trae problemas con el padrón de militantes, la implementación de las casillas electorales. Se está aventurando por primera ocasión a un proceso de renovación de la dirigencia de manera de consulta directa a la base. Es un proceso que regularmente el PRI no habría de esta forma. Ordinariamente la elección de sus dirigentes se daba a partir de los consensos que se llevaban a cabo dentro de las propias cúpulas de mando del propio partido. Sin embargo, insisto, es importante porque precisamente lo que se mencionaba un poco más temprano con Adrián Villegas respecto de esta percepción que se está teniendo por parte de la comunicación del presidente de la República, lo cierto es que en este momento pareciera que los partidos de oposición, por supuesto entre los que se tiene que considerar el propio PRI, están desaparecidos de la escena política, ¿pues sí? Desde la óptica de esta confrontación argumentativa con el presidente. Alguien decía, no me acuerdo quién, en Twitter, que eran más emblemáticos o representativos. Sí, tenían más fuerza. Los tweets pasados del presidente, por ejemplo, estos del crecimos 0.8% con Peña. Lo estoy citando de memoria, ¿eh? No. Me parece que era Viri Ríos quien lo... Alguien decía, son más representativos los tweets de los mismos personajes que están hoy en el poder que la propia oposición. Es que es precisamente eso. Es decir, ¿qué sucede si tienes una oposición de alguna manera desdibujada, opaca, en donde no ha logrado encontrar la forma de enfrentarse, insisto, argumentativamente, de una manera consistente con el propio presidente de la República? Oye, pero ¿ya cuánto llevan? No lo han encontrado, o sea, no encuentran esta fórmula. Y entonces... A ver, el PAN se aventó todo el sexenio de Peña Nieto, claro, siendo oposición. Pero se pelearon entre ellos. Por supuesto. Hubo una desdibujamiento en los grupos de control del propio PAN, y eso que provoca que al final hoy todavía estén padeciendo justamente ese desdibujamiento. Bueno, el expresidente Calderón está armando su propio partido. El PAN ha tenido dos presidentes de la República y ninguno de los dos expresidentes hoy pertenece al propio PAN. Eso es indicativo radical de cómo se ha desdibujado. Qué mal, ¿no? Imagínate, o sea, esa es un poco la... Si de alguna manera tenemos idea, por ejemplo, un reflejo de lo que era el antiguo PRI, todavía hasta el 2000, antes de que perdiera por primera ocasión la presidencia de la República, seguramente tendremos en la imagen estas tomas de posesión, por ejemplo, en donde religiosamente los expresidentes priistas, todos desde luego, acudían siempre a este proceso de renovación del Poder Ejecutivo, claro, porque había esa cohesión dentro del partido. Sin embargo, hoy, por eso lo señalamos, en el caso del PAN, sus propios dos expresidentes ya no pertenecen al partido. Hoy el PRI del que estamos hablando no termina de encontrar esta fórmula, insisto, para convertirse en una oposición argumentativa real, y por eso es relevante este proceso de renovación de la dirigencia, porque a partir de cómo lo resuelvan, a partir de cómo logren realmente el poder presentarse primero ante su propia militancia como una opción de lucha, como una opción verdadera de enfrentarse electoralmente hablando a una maquinaria tan fuerte que está resultando ser el Morena encabezado por el presidente de la República. Si no logran eso, difícilmente podrán traducirse de una manera diferente, desde luego, con la ciudadanía. Por eso los retos significativos de cómo se resuelva esta elección el próximo domingo. Es importante, es relevante, y aunque en este momento pudiera parecernos que el PRI, insisto, tiene pocas posibilidades de sobrevivencia o de marcar algún tipo
tipo de tendencia significativa en las próximas elecciones, lo cierto es que falta tiempo. Estamos a 2 años de la elección intermedia del 21 y a partir, insisto, de cómo vayan resolviendo los problemas y una vez que se defina quién va a ser el nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional y que evidentemente comienza a trabajar, insisto, al interior del partido hacia la militancia y posteriormente dando estas nuevas formas de expresión y de comunicación con la ciudadanía, pueden llegar a convertirse, quizá no, sería evidentemente muy ingenuo pensar que pudieran llegar a tener esta fortaleza otrora casi invencible, pero lo cierto es que por lo menos en principio en el 21 estarán en disputa 15 gubernaturas, de las cuales 8 son todavía de gobiernos priistas. El reto será que el PRI logre mantener de alguna manera tal fortaleza y tal cohesión interna y de expresión hacia afuera que le permitan al menos mantener esas gubernaturas, que desde luego hoy se ve como una tarea prácticamente imposible. Pero, ¿qué es lo que sucede con la llegada de... en la contienda para la dirigencia interna hay 2 personajes del sureste del país, mira, sí, emblemático también, por supuesto. Está Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, y también está Alejandro Moreno, ex gobernador, o hoy gobernador con licencia de Campeche. ¿Cuáles son los 2 perfiles, o qué perfil necesita el PRI para poder aglutinar nuevamente esa fuerza? Porque tienen bases, tienen presencia nacional, hoy muy desdibujada, sí, y muy enojada. Ese es justamente el tema, porque mira, cuando hablamos incluso de la base, anteriormente se daba por sentado... Sí, es que quizá, se dice base. Que quizá el PRI tendría precisamente la base más fuerte o más sólida. Sin embargo, este es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que ha destapado este proceso electoral. El padrón de militantes del PRI es de poco más de 6 millones de militantes. Sin embargo, de acuerdo a la revisión que se está haciendo para esta elección, hay inconsistencias en poco más de 5 millones. O sea, imagínate el proceso o lo complejo que puede estar resultando toda esta renovación y lo que es la actualización misma de quiénes son los militantes actuales del propio PRI. En muchas ocasiones, por ejemplo, para la instalación de las mesas directivas de receptoras del voto para esta renovación de la dirigencia, cuando acuden a quienes resultaron seleccionados dentro del padrón de militantes para fungir como funcionarios de casilla, resulta que no son militantes del PRI. Entonces, situaciones como esas nos hablan de que quizá la misma base como tal, desde luego, no se llevó un proceso de actualización en su oportunidad y esto está acarreando este tipo de problemáticas. Ahora bien, ¿qué perfil de dirigencia necesita el PRI? Comentabas, a mí me parece que tiene que ser una dirigencia, un perfil de dirigencia que entienda perfectamente que, uno, la comunicación política hoy por hoy ya cambió de una manera radical. Ya no se pueden entender los políticos de ningún partido, mucho menos de un partido tan emblemático y que quizá acarrea tanto de su pasado sobre sí mismo como el propio PRI, ya no puede manejarse una estructura de comunicación como anteriormente era. No se pueden entender en una dinámica de dirigencia por una parte, o políticos por una parte, y toda la ciudadanía o todo el sector social de otra. Tiene que ser ya una vinculación completamente horizontal. Si no lo entiende... ¿Y estos 2 personajes lo van a entender quien llegue al cargo? Mira, no sé si lo vayan a entender como tal formalmente, es decir, no los hemos visto en una tarea de dirigencia. Porque Baja California, y con estas características. Estuvieron a punto de desaparecer como partido. Por supuesto, quedaron a mínimos votos de perder el registro como partido local. Ese es el por supuesto. El PRI, el partidazo. El que antes no perdía, hubo elecciones en donde el PRI no perdió un solo distrito de los 300 distritos uninominales en una elección de diputados. Y hoy, en efecto, hace un mes estuvieron a punto de perder el registro como partido local. Pero esa es precisamente la situación. Decías, de estos 2 personajes, estos 2 perfiles, no los hemos ubicado en una condición de liderazgo de partido en las condiciones que en este momento enfrenta el PRI. Es decir, regularmente, incluso en los 2 sexenios anteriores encabezados por el PAN, en donde el PRI tendría que haber madurado como un partido de oposición, no fue el caso. No se dio este esquema, toda vez que finalmente el PAN terminó en una alianza política de gobierno con el propio PRI dentro de la estructura general. El PRI no tuvo un desdibujamiento tan importante como en esta ocasión, mantenía una importante presencia a nivel de gobernadores, a nivel de la Cámara de Diputados y Senadores, y por lo tanto no tuvo enfrentamiento tan firme como oposición, no aprendió a ser una oposición. Hoy verdaderamente enfrenta el reto de presentarse como una oposición real, auténtica, argumentativamente sólida frente al presidente de la República y, desde luego, esto traducirse a partir de algunos de estos 2 perfiles de liderazgos que tendrá
el PRI a partir de la próxima semana y que de alguna manera le ayude, insisto, a entender esta nueva forma de comunicación y segundo, por supuesto, comprender que si su papel como partido de oposición es confrontarse argumentativamente con el presidente de la República, no puede ser a partir de solamente el señalar los hierros o las faltas de cumplimiento que se esté haciendo por parte del propio gobierno, sino qué está ofreciendo el PRI como una alternativa hacia la propia planteamiento del gobierno. Y mira, adelante, concluye porque... El ataque que sistemático está haciendo al presidente de la República es claro que no funciona. Por lo tanto, tiene que modificarse radicalmente la manera de comunicación. Pero eso es lo que vemos aquí en el altiplano, es lo que vemos en la Ciudad de México, es lo que analizamos a través de las plumas que leemos en los periódicos. Pero pasan cosas interesantes en la República Mexicana. Mira, esta semana conocimos a través de Arias Consultores una encuesta de los gobernadores. La vamos a ver ahorita en pantalla. Lo que está sucediendo al nivel nacional. Mira, encabeza la lista Mauricio Vila Dosal de Yucatán. Él viene de una inercia importante por lo que hizo en Mérida, en la capital. Una ciudad que sale en los ranqueadas en los mejores lugares, los más seguros, en una dinámica económica importante. Así es. El segundo lugar, Quirino Ordaz, priista. Tiene con un estado pujante. Yo tuve la oportunidad de estar en el tianguis turístico, me llevé la mejor de las impresiones. Un Mazatlán bonito, dinámico, nuevamente recuperado de este tema del crimen. En tercer lugar, algo que también me da mucho gusto, Francisco García Cabeza de Vaca, un estado que estuvo complicado con regímenes priistas, ¿sí? Con gobernadores, incluso hoy pagando procesados. Sus cuentas, hoy procesados, un García Cabeza de Vaca recuperando Matamoros, recuperando Reynosa, recuperando la propia Tampico, Victoria, ahí va caminando. Carlos Mendoza Davis, Baja California, con buenos números, Baja California Sur, también panista. Omar Fayad, interesante priista, interesante, está también ahí ubicado. Diego Sinué Rodríguez, que a pesar de lo que se ha visto en Guanajuato, con el tema del crimen, ahí va caminando. Rosa Saispuro de Durango, José Rosa Saispuro. Francisco Domínguez de Querétaro, quien encabeza hoy la CONAGO, también ahí va caminando. Adán Augusto, mira, Adán Augusto está en la 9ª posición, y hay otro priista, Alejandro Tello, en Zacatecas. Pues ahí va, ¿no? Sin duda, vamos. O sea, hay otra dinámica a nivel nacional. Completamente, pero no perdamos de vista que en realidad, o sea, finalmente, los gobernadores emanados de Morena realmente se están estrenando. Todos son producto del proceso electoral del año pasado, llevan poco tiempo. No con esto estoy justificando o demeritando esta presencia que se tiene, sin duda alguna. Es coincidente inclusive con algunas otras encuestas que se han hecho recientemente de la evaluación que dan los ciudadanos respecto a sus presidentes municipales, por ejemplo, en donde hay una coincidencia en esta valoración que tienen de presidencias municipales encabezadas todavía por el PAN, todavía por el PRI, y que mantienen muy buenos resultados en estados como Nuevo León, el propio Yucatán, Guanajuato, por supuesto, en donde presentan resultados importantes y una muy buena percepción de la ciudadanía. Sin embargo, el punto aquí es, y por eso hacía referencia a lo que señalaba la encuesta de la mañana de Gabinete, porque lo cierto es que, insisto, la percepción respecto a la comunicación que está teniendo el presidente de la República es muy favorable. Si bien es cierto que en determinados círculos se pueda discutir o criticar de manera muy amplia o abundante lo que se está o no está haciendo, también lo cierto es que la percepción del presidente no termina de verse menguada a partir, insisto, del discurso de la oposición. Y es aquí lo relevante, porque en cuanto lleguemos al proceso electoral del 21, que ya prácticamente va a estar generándose en unos cuantos meses, si no se cambia en la comunicación política de los partidos de oposición, si no se logra una cohesión interna, hoy un PRD que prácticamente igual pareciera completamente desaparecido, un PAN que lo mencionábamos completamente resquebrajado, sin una cohesión interna, un PRI con esos problemas en cuanto a su renovación de la dirigencia, que no encuentran la ruta de confrontación de argumentos con el presidente, porque si no se logra, lo pueden hacer. Mira, hay elementos. Los panistas son, entre los 10 primeros hay 6 panistas. Por supuesto. Y lo mismo, insisto, sucede en el caso de las presidencias municipales, que es el aparato más cercano a la ciudadanía. ¿Tú ves que de esos perfiles de los cuales tenemos en pantalla pueda salir el candidato a la presidencia? Yo sé que falta todavía muchísimo.
Y pueden pasar muchas cosas en los estados que ahorita están bien rankeados. Pero ¿tú crees que de ahí pueda salir el próximo candidato a la presidencia? Lo veo complicado en términos de la conformación que se está generando, porque falta ver los resultados que van a tener precisamente en las elecciones del 21. O sea, recordemos que esa va a ser una aduana muy importante. A Cabeza de Vaca le fue muy bien en las pasadas, por ejemplo. Habrá que revisar, insisto, cómo viene ya el proceso electoral de renovación de la gubernatura. Porque esa es la aduana más importante que atraviesa un gobernador que aspira precisamente a la presidencia de la República. A partir de cómo se esté generando este elemento, podremos ver si tienen perfiles. Lo que sí es una realidad, más allá de pensar en que pudieran ser candidatos a la presidencia de la República, pueden ser los liderazgos que le están faltando a los partidos precisamente para encabezar esta confrontación con el Ejecutivo. Yo hablé, no voy a decir fuentes, pero hablé con alguien cercano a uno de esos que aparece en esa lista y incluso están ellos, les agrada salir en la lista, pero también no lo ven con tan buenos ojos porque comienzan a ser blanco. Por supuesto. Porque los empiezan a ver Y porque recordemos que finalmente sigue habiendo un centralismo importante respecto de la asignación de recursos para el desarrollo de los estados. Exacto. Y dicen que este me puede hacer competencia en algunos tiempos. Esa es un poco también la figura que desarrollan los propios llamados superdelegados, ¿no? Este contrapeso hacia los gobernadores que pueden tener esas características. Por eso insisto, quizá no pensar como potenciales candidatos a la presidencia de la República, que en efecto es muy temprano, pero sí para pensar en una liderazgo desde dentro de los partidos de oposición que pudieran confrontarse argumentativamente, insisto, al presidente de la República en un escenario más allá de solamente señalar o atacar lo que se está haciendo, sino cambiar completamente la dinámica y el mensaje que se le puede proponer a los ciudadanos. Sí, claro, como lo vimos cuando fue lo de Trump y cuando tienes que unirte, ni modo, aunque sea de Morena, del PRI, del PRD, del que quieras, pues somos México. Somos México, punto. Exactamente, y lo que tendríamos que estar buscando no es quién lo hace más mal, sino quién lo hace mejor. Gracias, Fer. Un gusto, Jaime. Privilegio. Excelente. Ya te vamos a ver los domingos, ¿verdad? Así es. Perfecto, va a estar Fernando Ávila los domingos aquí en su espacio informativo. Pausa, ya volvemos. Fórmula